Economía, el mayor dolor de cabeza del actual gobierno, malas cifras en creación de empleo, el tema del ISSSTE y por supuesto hoy también la inflación fuera de rango en la primera quincena de abril. De esto vamos a hablar con Luis Miguel Aguilar, el director del Economista, y también con Berenice Ramírez, especialista académica, economista de la UNAM. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver estos datos de contexto y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Según datos del IMSS, se han alcanzado las cifras más altas de desempleo de los últimos 27 meses. Esto significa que en marzo de 2018 se crearon 90.509 empleos, mientras que en el mismo mes de este año fueron solo 48.515. Dicha baja en la creación de empleo se puede deber a menor actividad económica, así como ajustes que realizan diversas empresas para anticiparse a las futuras condiciones del mercado. El problema es que tampoco se trata de un dato aislado, ya que también bajaron los índices de ventas del comercio organizado, así como en el sector automotriz. Posiciones. 1. El INEGI señala que la tasa de desocupación en marzo aumentó a 3.56%, la más alta en 27 meses. 2. Los comercios afiliados a la ANTAD reportaron una caída real de 3.2% en sus ventas en marzo, mientras que las de autos experimentaron una reducción de 1.5% en ese mismo mes. 3. Ante el anuncio de que el ISSSTE está en virtual quiebra financiera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay crisis que no se pueda enfrentar. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía. Una serie de datos se han venido sumando en las últimas semanas para ir reflejando el comportamiento, la evolución de los primeros meses de este gobierno. Malas cifras, por ejemplo, en empleo, una de las peores en los últimos 27 meses en términos de creación de empleo. Pero también han bajado las ventas, la percepción de confianza de los consumidores y hoy el dato que saca INEGI sobre la inflación en la primera quincena de abril. Luis Miguel González, corrijo, nada de Aguilar. Muchas gracias por estar con nosotros, director del Economista. Un placer que estés con nosotros. Es un placer. De verdad, como siempre. Berenice Ramírez, muchas gracias, economista de la UNAM, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos arrancando y si quieres, pues una primera impresión que tú nos puedas poner sobre la mesa porque te preguntaría, los datos que tenemos de los últimos 2-3 semanas indicarían, o podríamos llamarlos, o decir son luces amarillas, focos amarillos sobre la evolución de la economía, o no. Creo que forman parte de un ciclo de desaceleración. No hay, yo diría, creo que es relativamente normal en un contexto global que la economía esté creciendo menos. Si crece menos es relativamente normal que genere menos empleo y por lo pronto lo que sí está claro es 2019 pinta para tener menor crecimiento del que tuvo 2018, pero sobre todo menor del que el presidente ha estado diciendo que se va a conseguir sí o sí. Yo diría que lo grave no es tanto que la economía se desacelere por lo pronto. Es buenas expectativas. El problema es tener expectativas de que va a crecer mucho más de lo que puede crecer considerando los datos duros que están arrojando. Y además, voy contigo, Berenice, me llama la atención porque son expectativas que en efecto están plasmadas desde diciembre y eran, fíjate qué curioso asunto, en diciembre las expectativas de crecimiento fueron bastante moderadas, fue un 2% el que el actual gobierno dijo que crecería el país este año y después, a medida que comenzaron a llegar las rebajas en los pronósticos de crecimiento de las corredurías, es que parece como que se redobló o la respuesta a ellas generó unas expectativas que originalmente no habían. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo quisiera empezar señalando que hay mucha información del corto plazo, de expectativas de un día para otro casi, y están encontradas visiones, a ver quién tiene la mejor cifra para decir que el gobierno no funciona. Okay. Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión estructural. O sea, ¿lo ves politizado el asunto? Un poco politizado, sin que eso quiera decir que no haya focos rojos, que tienen que ver con el contexto de la economía mundial,
que tiene que ver con que la desaceleración del crecimiento del empleo viene desde el 2017, que una cifra similar a la que se alcanza en este primer trimestre se alcanzó en 2013, tiene la misma, que la creación de empleo del último sexenio fue de 500,000 empleos, cuando la PEA va creciendo más de 1 millón al año. Entonces vamos teniendo un rezago impresionante en las últimas décadas. Sin duda. Pero déjenme... Entonces, eso como elemento histórico estructural de qué pasa. En esa situación, en esas condiciones, es imposible que la economía se dinamice rápidamente con un cambio de gobierno, porque a pesar de que se ha dicho que hay un cambio de régimen, yo sigo viendo elementos muy similares. Dependemos de las exportaciones, dependemos de la negociación del tratado con Estados Unidos, dependemos de una economía a nivel mundial que va en un detenimiento de tiempo también atrás. una desaceleración. Entonces, realmente tendríamos que ver todos estos elementos para hacer un análisis más preciso. A ver, pero déjenme dar una cifra muy concreta. Marzo de 2018 la creación de empleos fue más o menos de 98,000. 98,000 nuevos empleos. Perdón, 90,000 nuevos empleos. Mientras que en marzo de 2019 la cifra cae a 48,000. Esta diferencia se puede explicar o solo por el contexto internacional o solo por la desaceleración provocada, por ejemplo, por la parte internacional, o hay algo que no estamos haciendo bien. Son varias causas y yo sí coincido con Berenice. Hay que separar lo que es una discusión de corto plazo, una guerra de cifras en el corto plazo, de lo que son los problemas de la economía mexicana, digamos, estructurales de largo plazo. Dicho lo anterior, ¿qué diferencia marzo de 2018 respecto a marzo de 2019? Hay una diferencia enorme entre un semestre previo a las elecciones y el primer semestre con el que arranca un gobierno. Cualquier gobierno, si revisamos el comportamiento económico de la economía mexicana en el primer año de cada sexenio, siempre ha sido un año muy malo, sí, claro, comparado con el último anterior. Tiene que ver, en particular, si comparamos primer semestre del último año de cada gobierno con primer semestre del año con el que empieza un gobierno, es brutal la comparación. O sea, curva de aprendizaje. Es curva de aprendizaje, por un lado, contra presupuesto electoral en el año inmediato anterior. O sea, nos dejan secos con el gasto electoral del año previo. Nos dejan secos. Y hay que decir, es curva de aprendizaje del gobierno federal y de 9 gobiernos estatales. También nomás para ponernos en perspectiva. Dicho lo anterior, también es cierto que tenemos que poner en la licuadora decisiones de este gobierno que no han sido, vamos a decir, alentadoras para la economía. Este gobierno empezó a tomar decisiones cuando cancela el aeropuerto. Desde la transición. Siguió tomando decisiones complicadas desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la cancelación de las subastas petroleras. Yo digo, estoy totalmente de acuerdo con Berenice. Podemos discutir sobre la pertinencia del aeropuerto, de la reforma energética, pero en el corto plazo tomar esas dos decisiones es meter freno. ¿Cómo lo ves, Berenice? Sí, y hay otros elementos que creo que hay que poner sobre la mesa. Se tenía un diagnóstico general de lo que iba a encontrar. Y es muy diferente a lo que encontró en términos de arcas en el gobierno. Y hay otros elementos que creo que no se han evaluado lo suficientemente en relación a empleo. Seguimos teniendo 56.5% de los ocupados en empleo informal. En economía informal. Y de esa informalidad, 7 millones de empleos están en el sector formal. O sea, están en empresas, están en el sector gobierno y están en las instituciones. ¿Por qué es empleo informal? Porque los trabajadores no están inscritos a la Seguridad Social. Y era claro que en el momento en que iba a poner topes salariales, iba a salir una gran cantidad de gente que está por honorarios. Y uno lo puede ver en términos del IMSS, como la curva que tiene el empleo estable y el que es que no tiene esta estabilidad. O sea, dirías, buena parte de la cifra de empleo tiene que ver con la política de austeridad.
con la política de austeridad y con tratar de recomponer lo que encontraron, ¿no? Porque si hubiera recursos y los empresarios estuvieran respondiendo al ritmo que se solicita para un crecimiento, bastaría con incorporar a esos 7 millones a la economía formal. Es decir, hay un problema de inversión pero no también. lo hacen porque piensan que es un costo laboral alto. Y ahí tendríamos que ver si realmente es un costo laboral alto, qué ha pasado con la productividad laboral. O sea, hay que hacer una serie de análisis en esa dirección también, ¿sí? Para poder ver el impacto. Y yo creo que el gobierno también tiene que mirar lo que significa estos grandes indicadores, como es la informalidad y hacia dónde puede ir, y cómo incluso los jóvenes, como están siendo incorporados, tienen seguridad social, pero también son temporales. Y una de las cuestiones que tiene nuestro mercado laboral es la gran movilidad. Estos trabajadores que se crearon, en 2 trimestres ya no van a estar ahí, se van a mover. Hay algunos indicadores también preocupantes y esos sí me parece que son estructurales y este es el tema del ISSSTE. Déjenme, hablando de la economía mexicana, los últimos datos y como señalan aquí en la mesa, voy contigo, Luis Miguel González, director del Economista, decía Berenice, cuidado porque el gobierno está entrando a la discusión de los datos de corto plazo, la guerra de cifras. Sí, no, decía Berenice, estamos enfocados en el corto plazo y creo que el gobierno cayó en la trampa de meterse en discutir el corto plazo. No es que el corto plazo sea poco relevante, nos van dando indicadores, nos van dando guías, pero la discusión, mejor dicho, hay 2 discusiones. ¿Qué pasa en el corto plazo? Y la otra discusión es a dónde vamos estructuralmente, qué tipo de economía tenemos, qué tipo de economía queremos, hacia dónde deberíamos ir, que tiene que ver con, dependemos mucho de la economía de Estados Unidos y parecería que toda la preocupación es por amarrar el TEMEC. Digo, no es que esté mal el TEMEC, pero sigue dejando vigente el tema cómo nos diversificamos. Cuando vemos la discusión sobre cifras de empleo del IMSS, yo digo, el problema real es la calidad del empleo que generamos, no solo la cantidad de empleos que se anuncian cada mes. Pero fíjate, en ese contexto, cuestiones de largo plazo, Berenice, traes algunas que no son nada malas noticias. Logramos ser por primera vez los principales socios comerciales de Estados Unidos, de acuerdo con las cifras de comercio de marzo. Al mismo tiempo que sí, hay otras muy negativas y eso también es estructural, no es de corto plazo, y es el ISSSTE, un pasivo de 10,000 millones que a ver cómo se paga. El problema del ISSSTE también ya es histórico. Desde los años 90 depende del financiamiento público, ¿sí? No alcanza las cuotas que logra recuperar el ISSSTE. Y a eso le sumamos las reformas, el tipo de reformas que se ha llevado, ¿no? En la reforma del 2007, la parte positiva para el ISSSTE es que incrementa sustancialmente la cuota para los trabajadores, ¿no? Que estaba en 8.5, si los trabajadores siguen aportando para su ahorro voluntario pueden llegar hasta el 19% de aportación de su salario base, pero el resto se queda en 11% del salario base. Ahí habría que ver también lo que hemos generado el país en términos de seguridad social. Nunca hemos tenido una seguridad social universal. Hemos tenido muchas desigualdades, desigualdad en el ingreso, porque solamente pueden estar los que tienen trabajo formal, y desigualdad en lo que recibes, ¿sí? No es posible que tengamos trabajadores del IMSS cuya pensión promedio es 5,000 pesos frente a las 50,000 de los trabajadores PEMES, Comisión Federal de Electricidad, o a los 400,000 en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, entonces, ¿quién paga esas pensiones? El gobierno. Ahora, me queda claro que... Y ahí afecta al ISSSTE. Ahora, me queda claro que buena parte de los problemas, tanto del ISSSTE como de Pemex y otros CFE, son heredados y no son nuevos, son históricos, incluso causados por los gobiernos anteriores. Pero ¿dónde habría que poner el foco? Sí, el tema es que no pensemos solamente en los datos de corto plazo, sino en los, digamos, transformaciones estructurales. Yo preguntaría, la incertidumbre o las dudas que están afectando la percepción de los ciudadanos respecto del consumidor, ¿es justo por esta guerra de cifras o porque no están viendo claro
esos cambios de hacia dónde? No, yo creo que hay un problema de narrativa respecto a dónde vamos, claramente. Hay un tema de incertidumbre vivido en el ámbito laboral. Hay muchas empresas que están demorando decisiones de inversión, están demorando decisiones de contratación de trabajadores o simplemente despidiendo trabajadores por incertidumbre. Eso es real y eso está en la economía de carne y hueso. O sea, se están ajustando con previsión de malos datos económicos que puedan venir después. A ver, hay industrias que son intensivas en ventas a gobierno. Claramente la industria de la construcción es un ejemplo. Totalmente. Y evidentemente si el gobierno está apretándose el cinturón, cerrando la llave, pues claramente son industrias que resienten mucho la política de austeridad. La austeridad, hay que decirlo, es una virtud privada, pero en lo público no necesariamente produce resultados virtuosos en la economía. En 2008-2009 en Europa, cuando se puso de moda resolver todo con austeridad, se acuñó un término que era austericidio. Y puedes matar a la economía con decisiones de austeridad un poco desordenadas. Bueno, pues ahí están las políticas anticíclicas justo para enfrentar esa clase de cosas. Bueno, los bonos estructurales que generó Estados Unidos con la crisis de 2008. Yo diría la forma en que estamos percibiendo la economía ahorita, decía bien Berenice, una parte de las expectativas nos viene de afuera. El mundo no está creciendo. China tiene el menor crecimiento en 3 décadas, Alemania el peor crecimiento desde 2008. En Estados Unidos la pregunta no es si habrá desaceleración o no, sino cuándo empieza. Un tercio de la economía mexicana depende de esta relación con Estados Unidos. Dicho lo anterior, el gobierno es un factor que manda señales, es una locomotora para ciertos sectores y está en este momento en el proceso de cambio, literalmente de cambio de guardia. Todavía no termina de asumir todo lo que implica gobernar. Veníamos de cifras muy bajas de inversión pública. 2018 fue el peor año de inversión pública en 30 años. 2019 empieza peor que 2018. Está más baja la inversión 2019 de lo que era 2018. Wow. Sí, por ¿Coincides? eso hay un problema de narrativa, es decir, a ver, las explicaciones, las señales que está enviando el gobierno en medio, digamos, de su aprendizaje y transformación, el mensaje que están enviando, por ejemplo, con esto de la austeridad, podría ser como dice Luis Miguel, un austericidio. ¿Coincides? Lo que ¿Cómo lo sucede ves tú? es que hay muchos elementos que se dijeron en el proceso electoral que no se quieren transgredir, ¿no? Yo creo que necesariamente tienen que entrar a una discusión de reforma hacendaria que permita incremento de la inversión pública, ¿sí? Si se logra ver visiones claras de inversión pública, va a generar confianza para el resto de los sectores. Pero no hay ahorita con qué, porque cuando abrieron las arcas se dieron cuenta que no había nada. Que estaban pelonas, así es. Entonces, ahí se requiere comentar públicamente que es necesario meterse, sin que eso signifique que se le va a cobrar más impuestos a todo el mundo, sino buscar una redistribución de esos recursos, ¿no? Y hay varias posibilidades que tienen que discutir, pero como se dijo que no se iba a hacer, como que están tratando de no realizarlo. A ver, voy a tener que hacer un corte, pero me parece muy importante lo que deja sobre la mesa Berenice. Regreso contigo, Luis Miguel. O sea, si como dices un poco, trato de traducirlo, la narrativa de la economía está siendo rehén de las promesas de campaña y de no querer cambiarlas justo para no traicionar el mensaje o lo que habían prometido durante el proceso electoral. Estoy hablando de la economía mexicana. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles los datos? ¿Cuáles las señales? ¿Cuáles las narrativas? Me quedé, Luis Miguel González, con el tema que ponía Berenice sobre la mesa. A ver, parte de la narrativa o de los errores o de las carencias en la narrativa que tú señalabas, decía, pueden deberse a que están un poco entrampados o son rehenes de las propias promesas de campaña. Por ejemplo, en temas como la reforma fiscal. Sí, en particular, la promesa de no cobraremos más impuestos
suscitó una discusión desde mi punto de vista mal planteada, mejor dicho, bien planteada por el subsecretario Herrera, mal retomada por el presidente sobre tenencias y prediales. Así es. La reflexión del subsecretario Herrera es idéntica a la que ha venido haciendo Hacienda en los últimos años y tiene que ver con los gobiernos locales tienen que hacer un mayor esfuerzo recaudatorio. No alcanza lo que tenemos y hay impuestos mal cobrados en este país, fundamentalmente los que están en manos de autoridades locales. Insisto, no es un argumento nuevo desde Hacienda, no es un argumento disparatado, además es un argumento perfectamente compatible con el mensaje de López Obrador, que es tenemos que contribuir más los que más tenemos. Predial es un ejemplo de un impuesto que paga más quien tiene una propiedad con mayor plusvalía. Entonces, yo creo que no había motivo para, entre comillas, pensar que eso violentaba una promesa de campaña. Pero ese es el ejemplo. ¿Ese para mí es el mejor ejemplo. Sí, ese es un buen ejemplo de cómo están porque si miras, rehenes de sus promesas. Porque si miras cómo se financian programas sociales en otras realidades latinoamericanas, se hace con, por ejemplo, impuestos específicos para los que tienen bienes de lujo y para el alcohol, para el consumo de alcohol, para varios otros elementos que les permiten. Aquí la pensión para adulto mayor que se hizo ley en el 2003 se financiaba con el impuesto al automóvil. Y después, por seguir la corriente del gobierno en turno a nivel federal, se elimina y eliminas, te estás ahora sí quedando un balazo en el pie, porque entonces, ¿dónde está el financiamiento para seguir manteniendo esos programas sociales? Pero incluso digamos, subordinarte a las promesas en ese caso, a pesar de incluso el mensaje de falta de coordinación que mandas del propio gobierno. Es un error. Ese nivel a ese nivel puede llevar, digamos, la lealtad a las promesas o el cuidar de ellas. Yo pienso que ahí hay otro tema y es normalmente dentro de los gabinetes el equipo económico, y refiero en particular al equipo de Hacienda, tenía una especie de derecho de veto sobre algunas grandes decisiones económicas. Creo que parte de lo que estamos viendo que desconcierta mucho es que pones al ring Hacienda ya no con el presidente, sino con la secretaria de Energía. Me refiero en particular al debate sobre la refinería. Así es, en contraposición. Porque no se plantea, desde mi punto de vista, de una manera en que el gobierno salga fortalecido. Más bien el mensaje es, bueno, exactamente quién tiene razón de esto. En algunos casos es un problema de narrativa, yo sí quisiera enfatizar, en otros casos es un problema de implementación. Y pongo claramente los proyectos para el sureste. Uh-huh. Yo diría, no hay nadie que no defienda la necesidad de voltear al sur. Hay una deuda social, hay una deuda histórica con las regiones más pobres del país, que están fundamentalmente en el sur-sureste, aunque no solo en el sur-sureste. La pregunta junto con, ¿está usted de acuerdo con que se apoya al sur-sureste? Pues sí, pero la pregunta es, ¿los proyectos que están anunciados son los mejores para detonar el crecimiento en el sur-sureste? Y mi opinión es que no necesariamente. Bueno, y a ese agrégale, hablando de problemas de implementación, no sé si coincidas o no con Luis Miguel, pero ustedes acaban de sacar el tema del aeropuerto también, el inicio de las obras en el aeropuerto de Santa Lucía, y el estudio de Sedena indica pues que hay problemas serios para llevar a cabo la obra. Esos son también mensajes que son capaces de subordinarse al tema de promesas electorales. Berenice, ¿cómo ves? Yo creo que Estoy hablando del cerro, que no vieron. Sí. Yo creo que se necesita hacer una discusión más amplia que permita la intervención de varios actores, de varios especialistas, ¿no? Que se pueda en este momento dialogar. Yo creo que si es realmente un cambio y una apertura de mayor participación, se debe de dejar que entren los actores que han estudiado los diversos temas con las diversas perspectivas. Porque en relación a lo que señalabas de Hacienda, tuvo el mango de la dirección económica, sí, en los últimos 30 años, ¿no? Y muchas cosas no funcionaron
porque se veían exclusivamente con la perspectiva de mayor rentabilidad o que todo te lo iba a dar la tasa de interés y que el capital financiero sería lo fabuloso. No ha habido tiempo para abordar en la parte del ISSSTE lo que ha pasado con las pensiones, pero las va a tener que pagar el gobierno cuando se hizo ya una reforma que supuestamente iba a solucionar el problema de los institutos de seguridad social. Y ni solucionó el problema del IMSS, ni solucionó el problema del ISSSTE, al contrario, dejaron de hacer inversión pública en los elementos sustanciales que tienen que ver con la salud, y está pendiente cómo se van a pagar las pensiones, cuando solamente dimos aquí el dato, 30 millones de trabajadores están en informalidad, 23 están en el sector formal. Tenemos más de cerca de 60 millones de cuentas en Afores, lo cual significa que solamente 20 están aportando, que el 17% solamente va a cumplir sus 1.250 semanas de cotización, y los demás ni siquiera van a llegar a las 1.250 semanas, se les va a regresar lo que tuvieron y se va a tener que implementar una pensión universal sólida, porque así como está, no. Entonces los problemas se vienen acumulando y habría que ver qué se puede hacer en el mediano y en el largo plazo con todos estos elementos estructurales. Tiene muchísima razón. Yo no defendería, ahora sí, hasta la ignominia Hacienda, pero me parece que tener a alguien en el gobierno que diga este proyecto es viable porque los números dan, es necesario. Cuando presentan un proyecto como la refinería, donde prácticamente los estudios técnicos te dicen, tiene 98, me refiero al estudio que hace el IMCO, te dice, hay 2% de posibilidades de éxito y 98% de posibilidades de que no den los números. Así es, 2 escenarios, así es, de 98. Entonces uno dice, no es que la última palabra la tenga que tener Hacienda, pero tampoco puede decir, bueno, aquí todo es relativo porque esto es posmodernidad pura y todas las opiniones valen igual. Pues claro que una opinión que dice los recursos alcanzan o no alcanzan cuenta un poco más. En lo demás estoy de acuerdo con Berenice. A ver, pero estarían de acuerdo que hay parte de la bronca de que estamos viendo, digamos, de las deficiencias en la narrativa o incluso de explicar las transformaciones y cambios de estilo, tiene que ver justo con una falta de discusión, falta de, digamos, términos constructivos de la discusión pública sobre los problemas económicos, porque si sobre las cifras vemos guerras y sobre los proyectos vemos descalificaciones, hay algo que no me checa. Sí, yo creo que se necesita aclarar exactamente las estrategias que se van a seguir para alcanzar el fin que se persigue. O sea, no están claras. Estaban como muy diseñadas desde arriba, y cuando van a la realidad se van encontrando con este tipo de situaciones que no les permiten llegar al objetivo, ¿no? Porque si hubiera un dinamismo en inversión productiva, si hubiera creación de empleo, pues es probable que el crecimiento del PIB se logre que sea mayor que el que se está previendo, ¿no? Pero para eso tienes que destrabar lo primero. Claro. Y para destrabarlo tuviste que deshacer algunas cuestiones, como todos los elementos de falta de transparencia que ha tenido el gobierno, y que es ahí donde se están entrampando cuando van encontrando pues la realidad del comportamiento económico que tuvo el país en los últimos años. Para mí, Claridad en las estrategias, déjame regresar. Hablando de la economía mexicana, las últimas cifras, pero sobre todo la narrativa y las perspectivas hacia adelante. Luis Miguel González, me quedé contigo, y antes de irnos al corte poníamos sobre la mesa algunos proyectos estratégicos en los que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, que viene después de la cancelación del Naim, el enfrentamiento que hubo con empresarios, y en el corte lo decíamos, bueno, y en todos estos, incluso los del sureste, ¿cuál el papel que va a jugar la inversión privada? Porque a veces parece que no es muy clara, digamos, los mensajes hacia ellos. A ver, lo decía Berenice y yo estoy totalmente de acuerdo. El gobierno tiene claro, y el mensaje es explícito, no le alcanza al gobierno con el dinero que tiene. Requiere inversión privada, requiere inversión extranjera. En una parte de su mensaje está clarísimo esto. Hay otra parte, ya la implementación, que el mensaje es totalmente equívoco. Y vamos al caso del aeropuerto. No va a haber constructoras privadas, lo va a hacer Sedena. Está por ver si tiene la capacidad de ejecución de un proyecto complejo Sedena. No pudo con la barda perimetral del primer aeropuerto, para decirlo. Es decir, yo creo que la parte más sencilla del aeropuerto era la barda perimetral, y lo que dice la Auditoría Superior del papel de Sedena, pues está para prender todos los focos de literalmente el tablero. Hay sobrecosto, hay tardanza en la ejecución,
etcétera. Metidos ya en Santa Lucía, yo veo dos temas. No hemos terminado de ver el proyecto ejecutivo, número uno, y ya se anuncia que va a empezar. Número dos, no tenemos claro cómo va a funcionar el sistema de aeropuertos. Santa Lucía es parte de una maquinaria que incluye el aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, que incluye Toluca y probablemente Tizayuca en Hidalgo. Ese sistema tendría que estar funcionando como una especie de relojito, pero no tenemos idea cuál es el proyecto. No solo cómo funcionaría, cuánto costaría, cuánto va a ser inversión pública, cuánto va a ser inversión privada. Y nada más, nosotros lo publicamos ayer en el periódico, el primer ajuste de presupuesto pasa de 70 a 78.500 millones solo en el caso de Santa Lucía, porque se acordaron que había un cerro. Sí, apareció. A ver, si tomo las palabras de Luis Miguel, a ver, hay un problema de falta de claridad o de mensajes encontrados. ¿Compartes la visión? Sí, yo creo que hay algunos mensajes ambiguos que no les permiten como tener claridad en esa dirección. Se comentaba también sobre el papel de la inversión privada, ¿no? Yo creo que sería interesante que se enfocara a que esa inversión fuera de carácter productivo, porque hubo inversión que se quedó pues en la bolsa de valores y se jugó al precio de las acciones, cómo funcionaba. Especulativo. Y entonces ahí sí tiene que haber mucho direccionalidad de que tiene que ser una inversión productiva en los sectores que al país Pero a ver, inversión interesan. productiva con la, según que decía Luis Miguel, con la presión de, a ver, sí inviertes, pero tienes que producir tanto de que... Estamos hablando ahí del Exacto. petróleo. Exacto, en el caso del petróleo, por ejemplo. ¿Cómo ves ahí el mensaje? Hay otros sectores y yo O creo sea, que también se ha señalado la necesidad de apoyar a pequeña y a mediana industria, que principalmente son las que más generan empleo. Entonces sí se requiere ahí una buena combinación de cómo apoyas la inversión de estas medianas empresas y también cómo das elementos para que la inversión más fuerte del sector privado vaya dirigido a sectores productivos. Porque uno de los elementos que ha caracterizado a nuestra clase dominante mexicana es que se instala mucho en la rentabilidad, en la intermediación, Bueno, pues, y no en la parte productiva. Queda sí ahí, genera queda ahí. A empleo. mí se me fue el tiempo y está a punto de caerme la guillotina. Nos quedó mucha discusión en el tintero. Muchas gracias, Berenice Ramírez, académica de la UNAM. Muchas gracias, Luis Miguel González. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana a 7 de la tarde desde Ciudad de Imagen. Bueno.